Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto y un privilegio estar en este lugar y sobre todo impartir esta primera lección que pues muchos nos hemos hecho. ¿No funciona? Ya. Esa es la pregunta que nos hemos hecho. ¿Qué es nueva vida? Ese soy yo cuando era pequeño. Para entender qué es la nueva vida, es preciso conocer o saber que antes existía una antigua vida. Bien, vamos a leer dos textos, por favor. Juan 10:10 y segunda a los Corintios 5:17. Ustedes dicen ya cuando lo tengan. Juan 10:10 y segunda a los Corintios 5:17. ¿Listo, familia? Me espero. Juan 10:10 y segunda a los Corintios 5:17. Si usted va iniciando en este precioso caminar del cristianismo, le sugiero que se aprenda esos dos textos básicos en nuestro caminar cristiano. Ok, dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora nos pasamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tienen? ¿No? Me espero, hermanos. Nada más que si alguien puede auxiliar a alguna persona que está ahí batallando un poquito, por favor, auxílienle a encontrar esos textos. Ok, segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por este regalo tan grande, el haber dado tu vida por nosotros. Y Señor, sabiendo ahora que estos dos textos de inicio nos dicen que lo que tú nos das, Señor, nos los das en abundancia, y sobre todo, Padre, que ese pasado que nos señalaba, que nos culpaba, Señor, ha sido borrado porque nos has hecho criaturas nuevas. Señor, toma el control de esta enseñanza y prepara también los corazones de cada uno de mis hermanos aquí presentes, suplicándolo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hay un dato interesante con respecto a la palabra nueva vida o vida nueva. En el Antiguo Testamento, la palabra vida únicamente se refiere al respirar, al vivir, a un aspecto meramente elemental, pero ya en el Antiguo Testamento encontramos tres acepciones. Allí tu hojita dice que son dos, pero vamos a ver ahorita, son tres. La primera, bios, si tú tienes una concordancia Strong, ese es el número y lo puedes ver, se refiere a la vida natural de todo ser vivo, tanto humano como animal. Es una existencia limitada a la satisfacción física. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Lucas 14, cuando habla precisamente de aquella parábola del sembrador, cuando dice que una parte de esa semilla cayó entre los espinos. Y hace precisamente Lucas, dice que estos son los que oyen, pero yéndose, ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y vida, precisamente en esa concordancia, dice que es bios, o sea, la cuestión nada más carnal del ser humano.
Incluso en la parábola del hijo pródigo, en unas traducciones antiguas, dice que el hijo pródigo gastó todo su dinero en los placeres de la vida. Y luego también tú conoces Primera de Juan 2:15, que habla precisamente que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ahí mismo la palabra vida es eso. Todo lo que habla del ser humano, lo que apela a la jactancia, lo que apela a la soberbia, lo que a una actitud de autosuficiencia y autocomplacencia. Luego tenemos esta parte, suje o psique, de donde proviene la palabra psicología. Está en esa parte, en ese número de Strong, y habla precisamente a la vida sensitiva, a la mente, al alma, a las emociones, y podemos observar que esta vida psique o psuge, es el correcto, es afectada por los afanes y las preocupaciones de la vida. Entonces, existen personas, y lo vamos a ver también con la Biblia, toma por favor nota, o si no esto se queda ahí en la plataforma. Tenemos en el caso de la Biblia, ¿se acuerdan del rico e insensato? Aquella parábola del rico insensato que llenó todos sus graneros, que dijo, bueno, ya tengo bastante, diré a mi alma, a mi psique, a mi vida, o sea, alma, psique, ya la hiciste, guarda todos tus graneros, y dice ahí, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma, a eso se refiere. Y la tercera acepción es la palabra zoe. Es la vida que Dios da por medio de su Hijo Jesucristo. La palabra vida o zoe es el deseo de Dios, y esto es lo que hoy vamos a estudiar. Es el deseo de Dios para que todo ser humano, que todo hombre participe de una vida abundante, una vida plena espiritual en su presencia. Entonces, para efectos prácticos, solamente vamos a ver la palabra bios y la palabra zoe. Ahí está un resumen de lo que hemos visto, que es la vida natural. El hombre nace, muere, se reproduce y muere, al igual que todo ser viviente. Y esto también lo hacen los animales. Todo animal nace, crece, se reproduce y muere. En cambio, la vida zoe es una vida basada en Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre para la eternidad. Entonces, la importancia de la vida zoe, para entender esa importancia de la vida zoe, es necesario entender este versículo. Efesios 2:1 dice, y Él, o sea, Dios, por medio de Jesucristo, nos dio vida ¿a quién? A nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es otra versión. Antes ustedes estaban bajo la maldición de Dios, condenados eternamente por sus delitos y pecados. Y aquí encuentro algo interesante en esta porción bíblica. Estábamos como muertos, necrón, cadáver. Hablando lo mexicano, estabas pelas. Sí, muertos ante Dios. Y estábamos en nuestros delitos. Me encanta la palabra, de veras, ahí la definición del idioma original habla de desliz, desviación, error intencional. Nota esto, error intencional. Y la palabra pecados también me llama la atención, que es jamarte, lo vamos a ver más adelante, distorsión moral, principio o fuente interna de acción delictuosa. Eso éramos nosotros. Nosotros, dice, nos dio vida cuando éramos un cadáver, cuando estábamos en un error intencional, en un error intencional, viviendo en una acción delictuosa propia. Tremendo lo que dice la palabra de Dios. Eso éramos nosotros, por eso nos dio vida. Ahora, tú te preguntas, ¿por qué nacimos nada más con la vida bios? Para entender esta parte, necesitamos ir a Romanos 3:23,
¿Qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están que destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pecado o pecaron, o pecados, como decía en el versículo anterior, es hamartia, distorsión moral o principio o fuente interna, de aquí, fuente interna de acción delituosa. Por eso estoy muerto, por eso estaba muerto. Luego dice que la consecuencia de ese pecado es estar desposeído de la gloria de Dios. Entonces, si no has tú hecho esa decisión por Cristo, realmente estás caminando como las películas que ahora están de moda, como un zombie. Estás caminando de esa manera. Entonces, este versículo analizado, la consecuencia del pecado me dice que estoy muerto, que estoy difunto. Romanos ahora 6:23, la palabra muerte me lo pone como difunto, porque la paga del pecado es estar difunto. ¿Cómo está un difunto? Muerto. ¿Cuándo pasó? Y tú te puedes preguntar, ¿y yo por qué? Bien. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuándo pasó? Cuando Adán pecó. Y ahí está la Biblia. La respuesta está en ese versículo. Me gustaría, por favor, que lo buscaras ahí. Ese va a ser más fácil ubicarlo. Génesis 5. Y vamos a ver en estos dos versículos cómo tú y yo nacimos con esa mancha, con ese estigma del pecado. Dice en el versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Cuándo? El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Esa imagen y semejanza de Dios, en pequeño, lo seguimos conservando. No así la relación que en ese entonces tenía Adán. Recordemos que Adán empezó a morir. Ahora, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿cómo dice? A su imagen, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. A partir de ahí, mi querido hermano o hermana, nosotros nacimos a imagen y semejanza de Adán, el que pecó. Ahora sí, ya entiendes, ¿y yo por qué? Ahí está Romanos 5:12, porque como el pecado entró por un hombre y por ese hombre la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Todos pecamos. Bien, entonces muerte significa separación y usted puede decir, bueno, yo no soy tan malo. Bueno, si te comparas con un personaje famoso de Sinaloa que ahora está preso en Estados Unidos, pues tú no eres tan malo. Y puede que tenga razón. Sin embargo, Dios, su palabra, la Biblia, nos dice que todo aquel que ha cometido pecado una sola vez, dice que ya está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque los estándares de Dios son perfectos. Piensa en lo siguiente: si aquí al lado mío o al lado tuyo estuviera Jesucristo, ¿tú te puedes comparar y decir, yo también soy bueno? No. Porque el estándar, la santidad de nuestro Señor Jesucristo es diametralmente proporcional a lo que soy yo, a lo que eres tú. Entonces, cabe ahí bien, por cuando todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, entonces necesitamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Bien, a causa del pecado, el hombre, vemos que está separado, según Efesios 2:1, está muerto, está cadáver. Entonces necesita un Salvador.
¿Por qué? Porque el hombre pecador por naturaleza, lo acabamos de ver ahorita en Génesis 5, 1 y 3, y por práctica. Y eso nos separa de Dios. Ahora, por esto necesito ser rescatado del juicio de condenación eterna. Y esto todavía vamos un poquito más atrás al Antiguo Testamento. Mira lo que dice Isaías. Pero nuestras iniquidades, aquí estas palabras son en hebreo, abón, iniquidad. Ahí está la marca del perfume, nada que ver. Abón es perversidad y maldad, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados, pecaminosidad habitual, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, voy a eliminar la palabra que están en rojo y voy a utilizar las palabras que están en amarillo para complementar el texto. Dice, pero nuestra perversidad y maldad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestra pecaminosidad habitual han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios nos es un espejo y nos dice, tú eres un pecador? Por eso necesitas ser salvo. Luego en ese texto, en el de abajo, todos nosotros erramos y nos desviamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ahí hay un dicho mexicano que tiene cabida aquí, tiene ahí. Cada oveja agarró pa'l monte. Sí, ahí lo dice. Cada oveja agarró pa'l monte. Y si una oveja se va para el monte, ¿qué es lo que va a pasar? Se pierde. Entonces, más Jehová cargó en él, o sea, en Cristo también, el pecado de todos nosotros. Bien, pasando a la siguiente lámina. Entonces, vemos que Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, en la Nueva Traducción Viviente, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. El regalo que Dios da, según lo que estamos viendo ahorita, es la vida Zoe, la vida plena espiritual, la vida intensa para con Dios. Es el regalo que Dios nos da, el Señor Jesucristo. Por eso nos dice en ese texto que acabamos de leer al principio, Juan 10:10, sobre todo la parte B, recordemos que está dividido en dos, dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Ahí se parte, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? Ok, vamos a verlo de esta manera. Ese mismo texto, yo he venido para que tengan vida Zoe, que es la vida Zoe, abundante, pero al principio vimos que es la vida intensa, la vida plena espiritual que Dios nos da. Entonces, para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Me encanta esto porque Dios no se anda con pequeñeces. Él te da de manera abundante. Esto es hermoso, hermanos. Si no entendemos nuestra necesidad urgente de Dios, si no entendemos nuestra condición caída y la necesidad de un Salvador, estamos fritos. ¿Sí? Esta es la buena noticia, que hay un Salvador. Este es el Evangelio, precisamente, la buena noticia de que hay un Salvador que vino por nosotros. La buena noticia es de que el hombre tiene la oportunidad de pasar de muerte, ya vimos lo que era la muerte, esos textos que vimos de Isaías y de Romanos, la muerte, ahora puede pasar a vida creyendo en Cristo Jesús como su Salvador. Y la Biblia es bastante abundante en esta promesa. Si tú ves desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla de que es abundante en esa promesa. Y hay esos dos textos entre muchos que hay que conocemos. El primero es Juan 3:16. Muchos de aquí no lo conocemos, que dice, porque de tal
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos Juan 1:12, ya cuando se cumple esa parte, esa promesa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Bien, si tú notas, estos dos versículos hablan de una manera global. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, global, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, otra vez global. Luego me voy a Juan 1:12, más a todos, otra vez global. Pero ¿qué te parece si cada uno de estos versículos los bajamos, los aterrizamos y lo hacemos de una manera personal? Te vas a maravillar. Porque de tal manera amó Dios, allí en esa letrita amarilla, vamos a hacer ahorita el ejercicio, anota tu nombre, que ha dado su único Hijo para qué. Ahora, ¿alguien lo quiere hacerlo aquí palpable? Pon ahí tu nombre, algún varón, alguna hermana que lo quiera hacer, ¿quién se atreve a hacerlo? Necesito que lo entiendan. Adelante, hermana. Porque de tal manera amó Dios a Rebeca, que ha dado a su Hijo unigénito para que Rebeca, que en Él cree, vida eterna abundante, vida Zoe. ¿Alguien más lo quiere repetir? Hermano, adelante. Porque de tal manera amó Dios a Arturo, que ha dado a su Hijo unigénito para que Arturo, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida Zoe eternamente. Si tenías alguna duda del plan de Dios para ti, el plan de Dios que es la salvación, ahí tienes ese versículo. Apropiatelo. Es tuyo. Para eso nos lo dio Dios. El siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué le dice allí? Otra persona más que quiera participar en eso. Primeramente le quiero dar toda la honra y la gloria a mi Señor y Salvador Jesucristo, porque lo elige. Así es. Más a José Luis, que le recibió, a José Luis, que cree en su nombre, le dio el poder de ser hecho hijo Wow. de Dios. Wow. ¿Alguien más lo quiere leer? Adelante, hermana. Adelante, hermano. Quien lo quiera leer. Adelante, mi hermano. Mas a Rodolfo, que le recibió, a Rodolfo, que cree en su nombre, le dio el poder de ser hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Aterrizando ese texto, cómo Dios te dice, aquí estoy para salvarte, para darte una vida nueva. Bien, los versículos que acabamos de leer nos indican lo siguiente según Juan 5:26. Dice, porque como el Padre tiene vida Zoe en sí mismo, así también ha dado a su Hijo tener vida Zoe en sí mismo. Y aquí viene lo hermoso. Zoe, por tanto, cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, es la misma naturaleza y esencia de Dios que ahora tienes tú. Por eso me interesaba poner el nombre, o que tú vieras tu nombre allí escrito. Y aquí quiero hacer algo. Si tú no has hecho esa decisión por Cristo como tu Señor y Salvador, o tienes alguna duda, creo que es el tiempo que lo hagas. Creo que es importante que lo hagas. Entonces, mi querido hermano, esta es la vida nueva, o la nueva vida que el hombre recibe cuando cree en Cristo. Esto es lo que Jesús le explicó a aquel hombre en Juan 3, a Nicodemo, aquel religioso, que nos le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando un pecador nace de nuevo, entonces puede tener una relación con Dios
nacer de nuevo a una vida Zoe. Y escucha por favor esto: la nueva vida Zoe nos trae de regreso al plan original de Dios. Ya no eres un simple mortal, ahora tienes un lugar a donde ir. Por eso es la vida nueva, por eso es vida Zoe. Ya tenemos esa naturaleza, esa doble identidad ahorita como humanos, pecadores todavía, pero por la misericordia de Dios sé que mis pecados han sido perdonados y sé a dónde voy a ir. Se borró una imagen. Bueno, ¿cómo éramos antes? ¿Cómo éramos antes? Eso me interesa mucho. Gráficamente tenemos que verlo. Antes éramos extraños y enemigos, ¿sí? ¿Te das cuenta? Dice Colosenses: y a vosotros también, que en otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, hemos sido reconciliados. Éramos hijos de Satanás, según 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, entonces ¿de quién es? Del diablo. Antes éramos hijos de desobediencia. ¿Te acuerdas de ese texto? Y Él nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, en el versículo 2, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y luego éramos hijos de las tinieblas, 1 Timoteo 5:5. Porque vosotros, o sea, refiriéndose al pueblo de Dios, son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Si no soy de la luz ni del día, entonces, ¿qué soy? Hijo de las tinieblas. Pero cuando hemos sido adoptados, ahora somos hijos de Dios. Acabamos de leer ese texto. Somos hijos de la luz. 1 Tesalonicenses 5:5 dice: vosotros que sois hijos de la luz. Ahora, esta nueva vida se encuentra en Cristo. Todo creyente ahora, por medio de la vida que está únicamente en Él, en Cristo, puede tener esta nueva vida. Cuando Cristo, vuestra vida Zoe, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes esa vida Zoe, ¿te acuerdas de Juan 14:2? Para que donde yo estoy, ¿qué dice? Vosotros también estáis. Tú no puedes estar en ese lugar que va a estar el Señor Jesucristo, que nos ha prometido, si no tienes esa vida Zoe. Como podemos observar, la vida eterna solo está en Jesucristo y no es solo una definición, sino que es una promesa real. Por eso Él mismo dijo: yo soy el camino. No dijo un camino o una verdad o una vida, dijo: yo soy el camino, el único camino. Categóricamente lo dijo: soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y esto lo podemos observar en la siguiente imagen. Fíjate cómo éramos antes. Ahí está el juez. ¿Quién es? Dios. El juez es Dios. Luego el hombre, ¿cómo éramos antes? Injusto, criminal. ¿Cuál era la sentencia? Éramos reo de muerte, culpables. La causa, ¿cuál era la causa? Nuestro pecado. ¿Cuál era el medio que nosotros procuramos salvarnos? Nos íbamos de peregrinación en peregrinación, o de manda en manda, o de promesa en promesa, o sea, nuestras propias obras. Pero ahora que hemos sido justificados, fíjate ahora quién es nuestro Dios. Dice: ¿quién acusará? Estoy viendo Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego más adelante dice: ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió. Y me encanta ese texto, versículo 34 de Romanos, porque dice, Cristo es el que murió, y todavía dice, más aún, el que también resucitó. Y luego dice, el que está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. Qué texto hermoso, de veras. Luego dice que ya no soy culpable, que ahora tengo vida eterna. Vida eterna, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí viene la condicionante: los que no andan conforme a la carne, a la vida bios, sino conforme al Espíritu. Luego, la causa, el pecado. Y Romanos 10, 9, 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, como que esto se me movió, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahora, el medio de salvación es mi fe en el Señor Jesucristo. Que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto me encanta, y esto no está en el script. ¿Sabes por qué murió Cristo así? En la cruz. Cristo, siendo Dios, siendo hombre, murió en la cruz porque con una mano, siendo hombre, porque conoce las debilidades del hombre, toma la mano del hombre pecador que se arrepiente, y con la otra mano toma la mano de Dios porque conoce las exigencias de Dios y los reconcilia. Por eso murió Cristo en la cruz. Y esto nos lleva a lo siguiente. Ahora tenemos nueva vida. La nueva vida en Cristo nos hace ahora nuevas criaturas. Por eso era importante ese texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego, ¿qué dice? Las cosas viejas, he aquí, ahora todas son hechas nuevas. Y vamos a analizar ese texto, por favor, allí de 2 Corintios 5, 17. ¿En dónde tenemos que estar? Dice, ¿cómo dice el texto? De modo que si alguno está en... Entonces, ¿en dónde tenemos que estar? En Cristo, ok. ¿Qué es lo que somos? Nueva criatura, o sea, tienes nueva vida. ¿Qué pasa con mi vida anterior? El gran profeta de la canción, José José, dijo, wow, lo entendieron. ¿Qué pasa ahora? Soy nueva criatura. Ok, ya estoy en Cristo. Y luego, hace unos días, a raíz de que estamos viendo los 5 solas de la Reforma, estaba viendo la película de Martín Lutero. Me gusta la de Martín Lutero, la antigüita de los 50 y tantos, muy recomendable. Y veo ahí que Martín Lutero sufría porque se sentía no perdonado. Se flagelaba de tal manera que llegó varias veces a caer desmayado por infringir su cuerpo, por flagelar su cuerpo. Y vivió siempre cargando una culpa. Y cuando él descubre lo que quiere decir Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirá, comprendió el perdón de Cristo. Vivió con libertad, y es lo que precisamente necesitamos, mi querido hermano, vivir con libertad. Y aquí quiero decirte esto, con base a ese texto: si hoy vives cargando cosas del pasado y te dices cristiano, déjame decirte que no has experimentado el perdón de Dios. Por eso dice, ¿qué pasa con mi vida anterior? Ya pasó. Ahora soy nueva criatura. Y como nueva criatura tengo una vida una vida
plena, una vida espiritual llena del amor de Dios. Solo existe un medio por el cual podemos tener nueva vida, y esa vida está en Cristo. Cuando decidimos entregar nuestra vida por completo a Él, entonces pasamos de muerte a vida, pero vida Zoe. Es cuando verdaderamente podemos decir que estamos vivos de verdad. Ya no solo vamos a existir por un tiempo determinado en esa vida bios, sino que tenemos una vida intensa, una vida espiritual plena, conscientes de haber sido perdonados. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna en su presencia. Vamos a leer todos, por favor, ese texto que dice: yo he venido y la tengan en abundancia. Aquí la pregunta: ¿cómo es la vida Zoe que Cristo nos ofrece? ¿Poquita, más o menos, o es abundante? Bien, con base a esto ahora puedes decir qué es la nueva vida. La pregunta inicial: ¿qué es la nueva vida? Ahora sí que no escuché. Pues, ¿y eso que traigo aparato? ¿Qué es nueva vida? Muy bien. ¿Y ahora qué sigue? Bien, me encanta este texto. Ya tengo esa nueva vida, ya he sido rescatado, ya sé que Dios me ha dado una vida Zoe. Pero mira, ¿qué dice allí? Baste ya el tiempo pasado. Lo que hiciste, ya lo hiciste. Y ya te lo perdonó Dios. Como dijera aquel político famoso: haiga sido como haiga sido. Para haber hecho lo que agrada a tus cuates que tenías. ¿Cómo andabas antes? Andando en lascivias, en deseos desmedidos, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya lo que hiciste, ya no lo repitas, te está diciendo. Y luego te dice: porque escrito está. Eso es lo que nos debe de guiar ahora. Ya que he entendido que tengo una nueva vida, eso es lo que me debe guiar. ¿Qué dice? Sed santos, porque mi Padre es santo. ¿Qué les parece si oramos? Bendito Dios, gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, porque me has dado una nueva vida, así de sencillo, Señor. ¿Inmerecida? Sí, no lo merezco. Pero, Señor, ahora me has enseñado que mi nombre allí, en esos textos que acabamos de leer, en esos dos textos de Juan 3:16 y Juan 1:12, puedo poner ahí con toda confianza mi nombre. Y sé que mi nombre ya está inscrito en el libro de la vida, y eso me da esa nueva vida Zoe, esa vida plena en confianza, que en esa eternidad estaré contigo. Gracias, Señor, porque para esta familia tuya es fácil decir: oh, Señor, te acepto. Sí, pero lo difícil lo hizo tu Hijo, y gracias por ese sacrificio. Te lo agradecemos de veras, Señor, en el precioso nombre del que murió por nosotros, tu Hijo Cristo Jesús. Amén.